Tengo un libro aquí que antes yo leía cada año y no lo he leído en muchísimos años. Y yo sé que este libro para mí me ha ayudado muchísimo porque se llama Colgado por la lengua. Ese es un libro que fue escrito, obvio en inglés, pero fue traducido en muchísimos idiomas. No me acuerdo cuántos, pero les voy a leer lo que dice aquí enfrente y lo que dice atrás. Y empezaremos a leer el libro. Mi español no es el mejor, pero se me entiende, así es que se me aguanta. Qué chingados, ¿verdad? Si le estoy leyendo un libro, pues qué bueno. Colgado por la lengua. Un estudio en el uso de las palabras de su boca, presentando con sincera limpieza la verdad de lo que tú dices es lo que tú recibes. El autor es Francis P. Martin. Es un pastor de una iglesia de familia cristiana en el estado de Luisiana, aquí en Estados Unidos. Eso es para el sur de los Estados Unidos, al lado de Texas, ahí al lado derecho. Colgado por la lengua. Éxito es suyo. Victoria y derrota son engendradas en su mente. El hombre es lo que piensa en su corazón. Proverbios 23:7. Los seres humanos dicen lo que piensan y creen, cruzando muchas veces, causando y creen, causando muchas veces derrota. La vida y la mente depende de la lengua. Proverbios 18:21. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Juan 6:63. El miedo hace que no puedas hablar en victoria. El título de este libro, Colgado por la lengua, ha ayudado a muchos a sobrepasar su condición de derrotas hacia una vida llena de victorias. Se los está medio fuerte. Así para abajo. Esta es su oportunidad. No la dejes escapar nuevamente. Esa es su oportunidad. A ver, empezaremos. ¿Cuándo era escrito ese libro? ¿Quién sabe? Hace muchos años. Después buscaré cuándo era escrito ese libro. 1979. Wow, ok. Colgado por la lengua. Un estudio de las palabras de su boca presentado en simplicidad. La siguiente verdad. Lo que tú dices es lo que tú obtendrás. Prólogo. No sé si lo dije bien. Prólogo. Un interés insaciable, el saber cómo las cosas trabajan, me guió a entrar en el programa de ingeniería mecánica en la Universidad de Cincinnati. Después de graduarme de la escuela preparatoria, el cuerpo de la ingeniería me fascinó tanto al punto que pasé 10 años estudiando hasta lograr finalmente mi doctoría. De todas las máquinas estudiadas, el cuerpo humano me maravilló completamente, como todas las diferentes partes funcionan como interactuación entre sí, cuál es la causa del mal funciono y las enfermedades del cuerpo. Intrigado por la más compleja de todas las maquinarias, duré 4 años más estudiando el campo de la cardiología en la esperanza de poder ayudar a contestar estas preguntas acerca del corazón, los pulmones y otras partes del sistema circulatorio. Por años las investigaciones médicas llegó a ser mi principal interés, tratando así de asegurar al conocimiento del hombre las causas y la curación de enfermedades y mal funcionamiento del cuerpo. Durante el comienzo del 1976, mi esposa y yo fuimos fuimos llenos del Espíritu Santo. 1976, durante el comienzo de 1976, cuando yo nací, mi esposa y yo fuimos llenos del Espíritu Santo, colocándonos de esa manera en una dimensión de la vida completamente nueva. Fue fascinante aprender
Después de tantos años del estudio que toda enfermedad es opresión satánica, Hechos 10:38. Tal vez por eso tengo mis pulmones llenos de mocos, ¿verdad? Aún más sorprendente fue el darme cuenta que el Señor Todopoderoso quiere ser nuevamente grandioso médico y suplir todas nuestras necesidades médicas. Los creyentes pueden poner la manera de los enfermos y ellos serán sanados. Marcos 16:18. Fantástico, yo pensé, enséñame más. Lucas 10:19 le enseñó que yo tengo potestad, poder, autoridad, facultad de mando sobre toda fuerza del enemigo. Galatas 4:17 dice que yo soy un hijo de Dios. Debido a eso, no estoy sujeto a ninguna derrota de las manos del enemigo. En mi experiencia de aprendizaje me pregunté a este respecto fue obviamente si yo no estoy sujeto a derrota y el enemigo no tiene autoridad sobre mí, entonces, ¿cómo es que a veces soy vencido? Finalmente aprendí que el secreto sobre la lengua, Satanás solo tiene autoridad sobre nosotros cuando nosotros mismos le damos a él esa autoridad con nuestra boca. Colgado por la lengua, entonces contiene las herramientas básicas esenciales para que la vida cristiana verdaderamente victoriosa, especialmente nos ayude a saber cómo controlar nuestra lengua. Como una ilustración del poder de la lengua, déjame citar algunos resultados médicos recientes que al presente desconciertan los médicos. El ataque al corazón es el asesino número 1 de los adultos en esta nación de Estados Unidos. Hasta un poco las investigaciones médicos creen que el flujo de la sangre del corazón mismo era poco a poco cortando por un coágulo en las arterias coronarias, produciendo así el ataque del corazón. Descubrimos recientes, sin embargo, que hasta estableciendo el hecho de que el coágulo se forma después de que se dieron todos los síntomas. Yo creo firmemente que el enemigo Satanás crea los síntomas de un ataque cardíaco a alguna persona desprevenida y después los médicos diagnósticos están síntomas como de un ataque cardíaco. Entonces las personas quedan colgada por la lengua y verdaderamente tienen un ataque cardíaco. Por favor, lea este libro cuidadosamente. El secreto hacia la vida cristiana victoriosa está en la boca. Los principios de controlar de nuestra lengua están contenidos aquí. Diseño de portada arte por un güey que ni conozco. Okay. Contenido, ok, ahí está hablando lo contenido. Van a hablar de las palabras de sus bocas. Comienzan con pensamientos. La raíz de pensar con los pensamientos. 3 orígenes de los pensamientos. Los 5 sentidos. Satanás, Dios. La mente es una máquina. Debe ser programada como una computadora. Después de programar, debemos censurar y escudriñar los pensamientos. Los psicosomáticos desarrollan enfermedades debidas a los pensamientos. Victoria y derrota comienzan en el pensamiento. Los pensamientos son sencillos plantados en el jardín de su mente. Ejercite su voluntad, piense positivamente, háblele al problema. El miedo impide que usted hable en fe. Usted debe saber la voluntad de Dios para su vida. La abundancia del corazón, estas causas que deben ser así, estudiando de los comportamientos del hombre. Capítulo 9. La salvación está basada sobre la conecta confesión de Jesús. Capítulo 10.
Jesús mismo se pone al servicio de nuestras palabras. Capítulo 11, el poder e importancia de las palabras. Capítulo 12, Dios tiene que cerrar la boca de algunas gentes. Dios tiene que cerrar la boca de algunas gentes. La lengua controlada y dirija nuestra vida. La lengua trae incremento o disminución. Llegamos a ser poseídos por Dios. Haz una decisión charlatista, guerra y burla. Nosotros somos ministerios de la vida, no de muerte. David y el gigante. Maldiciones cristianas. Congelamientos. Conjugación correcta. Esos son los capítulos. Introducción. Apenas vamos a la introducción. ¿Cuántas páginas es ese pinche libro, pues? No es grande, pero para mí va excelente porque el español ya ven cómo estoy batallando, pero pues está bien. Son 104 palabras, 104 páginas. Empezamos la introducción. Primero, un poquito de piña. La primera declaración que quiero hacer es: lo que tú dices es lo que tú obtendrás. Las escrituras de referencia en Marcos 11:23, eso es exactamente lo que dices. ¿Ves esa montaña? Si tú quieres moverla, todo lo que tienes que hacer es hablarle. Y si tú crees en lo que tú dices, entonces lo podrás obtener. Tú podrás tener cualquier cosa que dirijas. Esas son palabras de verdad. Esas son palabras escriturales. Lo que tú dices es lo que tú obtendrás. No es como dice un famoso cómico de televisión: lo que tú ves es lo que tú tienes. No, porque nosotros no caminaremos por vista, sino caminamos por fe. Esto es un estudio de cómo controlar las palabras de tu boca, porque lo tienes que controlar las palabras de tu boca. Las palabras de su boca tienen el control de su vida, le guste o no. Aunque no lo crea, nosotros hemos encontrado que esto es de verdad. Lo que sale de la boca determina su futuro. Nosotros siempre hemos dicho que Dios conoce el futuro. ¿No es así? Bueno, ¿cómo es que Él que sabe? Porque Él es Dios. Hay más razón en esa. Dios conoce el futuro porque Él ha hablado el futuro y se da cuenta, habla que existió el mundo y mandó todo que creciera. Él habló el futuro para que este existiera. Él dijo: este mundo pasará, pero mi palabra nunca pasará. Cuando tú hables acerca de la predestinación, considera esto: Dios no quiere que ninguno se pierda. Si tú te preguntas, ¿sabe Dios si me voy a salvar o no? Yo sé constantemente no. Yo te contestaría: no lo sé. Dios dijo que tú debes tener redención y tú la tienes tú la tienes si tú quieres. Dios habló el futuro. Por eso es que Él conoce el futuro. Él también pasa tu futuro en tus manos para que tú puedas hablar tu salvación o tu futuro. Eso puede sonar extraño. Puedo que tú no hayas oído hablar antes eso, pero tú en realidad hablas tu propio futuro. Es por eso que yo esto entenderé a mí mismo, a controlar mis palabras, a controlar mi futuro. Tus palabras son espíritu y son vida. Una vez que tú lo hablas, ellas se hacen vida. Te enseñaremos dentro de las páginas que este libro exactamente como que lo que tú dices es lo que tú obtendrás. La segunda cosa que quiero que tú consideres en esto
que no puedas levantarte por encima de lo que tú te permites a ti mismo pensar o decir. Lo voy a repetir. Tú no puedes levantarte por encima de lo que tú te permitas a ti mismo pensar o decir. Tú, tú puedes mirar hacia atrás y como tus pensamientos acerca de tu vida pasada, la vida que te ha trazado, preguntarte a ti mismo qué me ha estado pasando. Entonces para y piensa acerca de lo que ha estado diciendo o pensando toda tu vida. De tú te dirás cuánto que tú te darás cuenta que tú has estado hablando la propia existencia de tu vida. Hasta ahora no te has dado bases para lo anteriormente planteado, pero en este libro tú vas a ver cómo esto es verdad. Tú vas a convencerte en tu corazón porque te voy a dar suficiente escrituras para demostrar esto. Así que este punto haga en alto y abra su mente y su espíritu a Cristo Jesús nuestro Señor y pídele al Padre Celestial que por medio del Espíritu Santo le enseñe su camino. No mensaje un amigo. Otro güey. No duerme, qué cabrón. Las palabras de su boca comienzan con pensamientos. Las palabras, capítulo 1. Las palabras de su boca comienzan con pensamientos. Para controlar su boca usted tiene que controlar su mente. El pensar correcto o erróneamente son las bases para controlar sus palabras. Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento del hombre? En su corazón tal es él. La Biblia significa exactamente lo que dice el hombre, es lo que él piensa. Tú debes aceptar la libertad exactamente conforme a la letra del texto de las Escrituras. Proverbios 23:7, declarar un principio espiritual. La diferencia básica entre un espíritu espiritual y una ley hecha por el hombre es que lo que Dios estableció no puede quebrantarse. Siempre está vigente. Una ley hecha por el hombre, sin embargo, puede ser quebrantada a voluntad. Una ley de no fumar puede ser quebrantada por el simple hecho de encender un cigarro. Un principio espiritual, tal como es la ley de sembrar y cosechar, nunca puede romperse. Este principio espiritual siempre trabajará. Lucas 6, 37, 38 no dice que cualquier cosa que demos lo recibimos de rezo multiplicados. Si usted critica a la gente cosechando críticas, si usted juzga a la gente, usted será juzgado. Si usted bendice a la gente, usted recibirá a cambio bendiciones. Las leyes físicas que el hombre ha descubierto son seguras en todo tiempo. Estos son muy valiosos para trazar un mapa de navegación observando el curso de las estrellas o el lanzamiento de un cohete a la luna. Se retorno a la tierra. Nosotros podremos depender de los principios de Dios. Ahora vamos a mencionar de nuevo uno de los principios de Dios, porque ¿cuál es su pensamiento de su corazón? Tal es Él. Querido lector, reconocemos en este momento que el principio está operando en tu vida, que eso ha sido el factor básico controlador de tu vida hasta este tiempo y que lo será en el futuro. Dios te prosperará en la medida que tú sometes a sus principios. La razón de pensar son los pensamientos.
cómo comienzas a pensar, en dónde comienzas tus pensamientos. La respuesta es el acto de pensar comienza los pensamientos. Ese es correcto. Yo le pongo de esa manera para que tú puedas comenzar a mirar sencillamente lo que tú has estado haciendo. En consejería, yo trato con mucha gente, cuyos mentes están desorganizadas tan mal que, que yo no les puedo hablar. Algunas veces les tengo que callar. Yo tengo que pedirles que se callen porque su mente no tiene orden y están descontroladas, que es lo que causa esto, caos. Un bombardeo de pensamientos. Qué importante, quizás no, qué importante es callar la mente y callar la boca. Ujú. Mm. El origen de los pensamientos. Hay tres. El origen de los pensamientos. Hay tres fuentes de las cuales nosotros recibimos los pensamientos. Primero, los pensamientos vienen de sus cinco sentidos. Todo lo que usted aprendió desde que nació en este mundo, todo lo que su mente ha aprendido, ha estado a través de sus cinco sentidos. De allí que nosotros sabemos que los pensamientos vienen de sus cinco sentidos, ya sea de su ambiente actual o lo que ha alimentado en su subconsciencia. Esta es una de las maneras en que uno pensamiento puede vencer. Un segundo origen del cual un pensamiento puede venir es del diablo. Satanás puede bombardear su mente con pensamientos. Nosotros sabemos que porque las escrituras lo apoyan. Juan 13:2. El diablo puso pensamientos de traición dentro del corazón de Judas. Judas maquinó el plan de que él iba a traicionar a Jesús. Quizás Judas pensó que él estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, él recibió ese pensamiento dentro de su mente. Entonces, cuando empezó él pensando acerca de esto, la Biblia dice que el diablo puso el pensamiento de traición dentro de su mente. Nosotros vemos entonces que sus pensamientos sobre una línea particular de razonamiento pueden ser comenzados por el diablo, quien deposita un pensamiento en su mente. Más tarde de enseñarnos que Satanás no puede leer su mente, nosotros calificamos esto diciendo también que tú tienes que estar protegiéndote a ti mismo, evitando la telepatía y el uso de poderes extrasensoriales. No se meta en usted mismo en los terrenos de batallas de Satanás. Como tercer fuerte, Dios puede también poner pensamientos dentro de tu corazón y mente a través del Espíritu Santo. Ahora, al principio, diferencia entre los pensamientos que vienen de los cinco sentidos y los pensamientos que vienen de Dios. En esta, Dios trata con el Espíritu y los otros tratos con su mente. Romanos 8:7 dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujete a la ley de Dios, ni tampoco puede Dios le habla a usted a través de su mente. Y su espíritu le habla a su mente. El hecho de que su mente pueda y no
usar los pensamientos depende de si su mente ha sido renovada por la palabra de Dios o no, de acuerdo con Romanos 12:2. La mente es una máquina como una computadora. ¿Cómo puede saber qué pensamientos son buenos o malos? Usted debe programar su computadora o mente en lo que Romanos 12:2 dice. Está diciendo que transformarnos o nuevamente nuestra mente conforme a la palabra de Dios. Su mente es una computadora o máquina y no sabe nada, sino aquello lo que ha sido alimentada, su corazón o su espíritu es el verdadero y yo donde los asuntos de la vida fluyan. Ahora, ¿qué hace que tu computadora, tú tienes una máquina que esté nuevecita y que no sabe nada? Las cosas que tú quieres que tu máquina sepa son aquellos de las cuales tú las vas a alimentar. Tú decides qué es lo que quieres en tu computadora. Recuerde, en esa es la información con la que la alimentación es lo que tú has estado pasando a ti desde que naciste. Tú has sido programado con tus circunstancias particulares o el mundo en el que tú has estado viviendo. No nos conformes, no os conformes en este siglo, sino transforma por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Sin lugar o dudas vamos a tener que reprogramar nuestros mentes en lugar de reprogramarlas solamente. Ahora tratando de reprogramar su mente es como desencurtiar un pepinillo cortado. ¿Ha tratado alguna vez de desencontrar un chile curtido? Es un trabajo que tenemos en nuestras manos para hacer que esta vieja mente mundana sea renovada por las palabras de Dios. Cuando entre en materia de santa divinidad, ahora diario, bueno, yo empezaré a confiar más en Dios y así comenzaré a desechar el pensamiento natural o mundano a la estabilidad acostumbrado. Cuando usted comience creyendo en Dios y en su sanidad, entonces no tendrá que usar los caminos del hombre. Es así en cada situación en su vida cristiana. Ponga en su mente a pensar escrituralmente. Usted se puede dar cuenta ahora que tiene que ser muy selectivo cuando los pensamientos empiecen a bombardear su mente de cualquiera de los tres fuentes. Su mente aceptará o rechazará los pensamientos de acuerdo a lo que comiencen acerca de sus palabras de Dios. Aprenda a usar la palabra de Dios. Lea el Salmo 1:9 y conforme vaya leyendo, subraya cada lugar donde dice su palabra o sus preceptos. El salmista estaba hablando acerca de los caminos de manera de Dios. Y mientras que usted se alinea con la palabra de Dios, más se protegerá a sí mismo. Proteja su mente y empiece a pensar como Dios piensa. 1 Corintios 2:16 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Muchos cristianos han sido enseñados que Dios trabaja en formas extrañas y misteriosas para realizar sus maravillas. Mucha gente lo menciona como escrituras, pero no está escrito en las palabras de Dios. La Biblia realmente dice lo opuesto. Nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2 dice que
el Espíritu de Dios está en nosotros y nos revela las cosas que Dios nos ha permitido. Mateo 13:11 dice, y respondiendo, Él les dijo, porque a nosotros se nos ha concedido conocer las misterios del reino del cielo, pero a ellos, los incrédulos, no se les ha concedido. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de la voluntad, sigue sus beneplácito, al cual había propuesto en sí mismo. Por favor, desde cuenta que podremos y debemos pensar como Dios piensa, de acuerdo a sus palabras, y no de acuerdo a cómo hemos sido no de acuerdo cómo hemos sido entrenados. Esa es la razón a la cual Él nos dio su palabra. Su Salmo 19:5 dice, lámpara a mis pies, tu palabra alumbra mi camino. Usted va a tomar las palabras de Dios y usarlas como una base sobre la cual opere su mente. Estas son todas las cosas elementales que debemos dejar bien establecidas antes de que sigamos adelante a otro punto. Proverbios 3:5 dice, fíate. Dice, fíate a Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tenemos que confiar en los caminos de Dios a tomar nuestras decisiones mirándonos mientras andemos en esta vida. Tendremos que tomar decisiones muchas veces diciéndonos hacer algo valiéndonos de experiencias pasadas o experiencia de otras personas en lugar de usar la palabra de Dios. Al hacer esto, no tenemos una base firme. Algunas gentes buscan ayuda de los que te adivinan tu fortuna, futuro, de videntes o de los últimos psíquicos, lo cual está prohibido por los cristianos por las escrituras. En la administración de los negocios de la iglesia, la mayoría de las decisiones son hechas por la junta directiva o por la congregación de acuerdo a lo que están acostumbrados a hacer. Ellos dirán, nunca hemos hecho las cosas así en esta iglesia. Lo que ellos están en realidad diciendo es, lo siento Dios, tú no puedes cambiarnos la manera de hacer las cosas. Mientras estamos en este punto, permitiéndome seguir lo siguiente, aún con el riesgo de ser llamado hereje, me he encontrado con experiencias que es mejor tener un pastor como cabeza del grupo que tener un junto de directivos o grupo que vote sobre las decisiones. Dios le dé un misterio y un hombre y no un grupo. Dios me dio un nombre y no me dio. Dios le da un ministerio a un hombre y no a un grupo, considerando que ese hombre busque a Dios. Estudié su palabra, quise escuchar de Dios. Dios puede decirnos sus planes a ese hombre. Por otro lado, si hay 6 miembros en la junta directivamente, ellos podrían estar procurados con otras cosas de la vida y no encontrar tiempo para buscar de Dios. De aquí que cuando un pastor trae una revelación de la dirección que se ha recibido de Dios, muchas veces el plan de Dios
es votado en contra por su propio entendimiento del hombre. Por ella es que lo que debemos abrir nuestra mente y decir no, no importa lo que, de qué manera Dios lo hago, quiero ir con Él. Por lo tanto, tengo que dejar de pensar en mi manera natural y tengo que empezar de pensar en la forma de que Dios lo hace. En esto es lo que nos estamos abriendo nosotros mismos. Nosotros tendremos nuestra mente programada para la palabra de Dios. Después de reprogramar, escudrina los pensamientos. Okay. Después de reprogramar, escudrina los pensamientos. Quizá usted ha leído las escrituras en 2 Corintios 10:5, muchas veces, la cual dice derribando argumentos de toda altivez que que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo puede algo venir en contra del conocimiento de Dios? Este es el ese es el campo de batalla. Nuestra mente es el campo de batalla. Tu misma mente, tú tienes la palabra de Dios. Por un lado, entrando a tu corazón, y por otro lado, a Satanás poniendo pensamientos dentro de tu mente, controlando al conocimiento de Dios. La Biblia dice que aquí, que tú debes derribar o echar fuera toda imaginación o razonamiento que se levante a exalto a sí mismo contra el conocimiento de Dios. Conforme tu mente vaya siendo programada con la palabra de Dios, entonces cualquier cosa que venga contra la palabra de Dios debería ser derribada. Eso es lo que usted debe hacer con los pensamientos, porque cada día usted se va a enfrentar a ese problema. Cada vez que tú entres en conversarse con alguien, si usted no está hablando acerca de la palabra de Dios, entonces no vas a encontrar ese problema. Usted debe entrenarse a sí mismo en esta área y el Espíritu Santo le frenará en él mantendrá el rectitud. La Biblia dice que tragamos cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Toma usted esos pensamientos de lo que hemos estado hablando, esos pensamientos que le vienen de lo que le rodea a través de sus 5 sentidos, de Satanás o de Dios. La Biblia dice que usted debe aprisionarlos, todos ellos, y traiga cautivos a la obediencia de Cristo. Cada vez que un pensamiento viene a mi mente, tiene que venir a obedecer a Cristo, porque yo estoy viviendo en ese tipo de vida de Jesús, porque tengo la palabra de Dios en mí. Yo me hago estas preguntas con cada pensamiento sea alineado con las Escrituras, si no enseguida lo desecho. Para hacer esto debo conocer las Escrituras, porque en ellos, Romanos 12:2, dice que debemos renovar nuestra mente. Usted tiene que reprogramar su mente con la palabra de Dios. Nuestras Escrituras hablan de pensamientos, imaginaciones, de fortalecer. ¿Cuáles son las diferencias entre estos? Los pensamientos son el inicio de algo. Los pensamientos penetran en su mente. Esa es la información inicial. Después de que los pensamientos vengan, entonces usted debe decir qué es lo que va a hacer con ellos. Si es un mal pensamiento, sería muy peligroso entretenerlos. Eso es pensamientos, lo que Judas Iscariote hizo. Traicionar a Jesús. Oh, no, nunca traicionaré a mi maestro. Un momento, ¿qué pasaría si yo lo traicionara? Déjame ver.
Y Judas comenzó a pensar acerca de eso. Y si podrías entregarle, entonces los judíos a los cristianos vendrían a rescatarlo y a nombrarlo rey. Judas comenzó a imaginarse, y a nombrarle rey, Judas comenzó a imaginarse qué pasaría. Los pensamientos se convirtieron en imaginación después de estar imaginando por un tiempo. Luego se convirtió en una fortaleza de enemigo y luego comenzó a controlar su vida. La Biblia dice que en las armas de nuestro milicio, sus poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando el pensamiento venga, no los dejes convertirse en imaginación. Ni es malo, si es malo, si es en contra de Dios. Nosotros debemos desecharlos inmediatamente. Usted puede traer de esa manera con cada área de su vida. Lo puede hacer en el área financiera de los negocios y de los negocios. Lo puede hacer en cada área de su vida personal. Si usted no permite que el pensamiento se convierta en imaginación, no podría llegar a ser fortaleza del enemigo, porque la Biblia dice que como el hombre piensa en su corazón, así es él. Los pensamientos son la idea original de la imaginación, son la imagen, y la fortaleza son los resultados que se hacen una realidad. Las fortalezas son las que te controlan si tú las permites. Jesús nos ha dado la autoridad sobre nuestros pensamientos, pero tú tienes que tomar autoridad y mantenerte en esa autoridad, en ese acto de voluntad. Una imaginación es un intento de hacer algo acerca de lo que está pensando. Una fortaleza es cuando tu decisión ya no está en su poder, sino que usted ha sometido su voluntad al pensamiento. Por ejemplo, el pensamiento de suicidio viene a su mente. Usted puede decir rechazar el pensamiento y retenerlo o retenerlo. Si decide retener el pensamiento o lo deja morar en su entretiene, el pensamiento se convierte en imaginación o un intento de suicidio. Si lo deja como una imaginación, crecerá hasta hacerle fortalecer y usted cometerá el acto de suicidio sin poder volver atrás. Acepta que usted someta a la palabra de Dios y destruya esa fortaleza en el nombre de la autoridad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3:15 dice: en la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. No dejes que la frustración al medio o la ira reina en su corazón, sino que reina la paz de Dios. Haga que todos sus pensamientos queden sujetos en la paz que Dios ha puesto en su corazón. En cualquier momento que su pensamiento venga a usted, no pueda seguir esa línea de pensamientos en la paz de Dios. Entonces usted debe desecharlos. Las instrucciones que recibe de Dios no perturban la paz de Dios dentro a su espíritu. Si su mente no es renovado por la palabra de Dios, entonces su mente natural puede estar de rebeldía, como a veces la carne quiere rebelarse a los planes de Dios. De allí que su mente sería gobernada por la paz de Dios en lugar de los pensamientos, imaginaciones o fortalezas del enemigo. Los psicomátricos de la gente que han desarrollado enfermedades preventes a los pensativos. A ver, lo voy a leer otra vez.
Los psicosmáticos son gentes que han desarrollado enfermedades previamente en sus pensamientos. Es que me imagino que esos psicomáticos, así que son, no creo cómo se dice en inglés, pero son gente que piensa que están enfermos, y después se enferman. Ok, seguimos. Esto es un lugar que todos sabemos. Uno piensa que está enfermo, desarrolla enfermedades físicas. Esto es verdad. Si usted piensa sobre eso por un periodo suficiente, doctores profesionales apoyan eso. Muchas de sus camas están llenas de gente que está llegando a enfermarse físicamente porque ellos empezaron pensando que estaban enfermos. Va tan lejos como lo siguiente. Hay algunos que el hospital a quienes los doctores están tratando de enviar a casa, pero ellos no quieren. Los doctores están tratando de quitarlos de las medicinas, pero ellos siguen negados en seguir tomándolos. Ellos tienen que tomar medicamentos y píldoras de azúcar, porque ese pensamiento ha llegado a convertirse en una fortaleza. Ellos dicen, estoy enfermo, tengo que estar enfermo. Ahora les contaré un testimonio personalmente. Está material. 2 años después de ser salvo, yo leí un pequeño folleto acerca de las enfermedades. Después de leer, yo comencé a encontrar en mi propio cuerpo esos síntomas. Conforme el tiempo pasó y yo empecé a crecer más síntomas de acuerdo a los pensamientos producidos por el libro. Yo estaba comenzando a aceptar la enfermedad dentro de mi cuerpo. ¿Cómo comencé? Con la constancia, preocupación y miedo. Me comenzaron dolores en el pecho y pensé que tenía un problema del corazón. También fui llevando al paso a mis pensamientos y recordar la familia de mi juventud. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años de edad de un ataque coronario masivo. Yo le voy luchando por 30 minutos aproximadamente tratando de recuperar el aliento. Después de su muerte, mi mamá comenzó a tener tumores de morir de un ataque cardíaco. Los doctores nunca pudieron convencer a mi madre que ella no tenía ningún problema de corazón. Uno de mis hermanos tuvo que sobreproducción de carne. Algunos de los hombres hermanos de entre los 8 tuvieron síntomas de hipertensión. Así que con esos pensamientos pensando que yo pensé que sí, seguramente yo tengo un problema de corazón, porque yo siento un dolor. Noté que los pensamientos crecieron y me convirtieron en una imaginación, y por último se hicieron fortalezas. Finalmente fui al doctor para que me hicieran unos exámenes. En ese tiempo mi médico personal estaba fuera del pueblo atendiendo pacientes en otra parte, así que tuve que ver un doctor diferente, altamente reconocido en mi pueblo. Él me ordenó electrocardiográfico y tomó muestras de sangre, tal como yo le pedí. Cuando recé para saber los resultados de los exámenes, me dijo que yo no había ningún señal de enfermedad ni problema de corazón. Me rehusé a creerle. Todo lo que él pudo hacer fue darme pílulas, calmarme y tomarme en la noche. Mi único problema era que yo pensaba que estaba enfermo. Más tarde mi médico familiar regresó al pueblo. Tan pronto como lo hizo,
lo fui a ver para que me hicieran exámenes idénticos para lo que me hizo el otro médico, pensando que en mi interior seguramente me va, él no, él no me va a mentir, sino que sino que me dirá dirección. Todos los resultados regresaron negativos. Ahora yo pensé, mi propio doctor está comenzando a engañarme también. Yo no le creí. El dolor persistía y no aceptaba nada que no fuera enfermedades psicomáticos. Pero un día iba sentado a la parte trasera de un automóvil cuando nos dirigimos a visitar a alguien para invitarles a venir a la iglesia. Y en eso comencé a pensar, pero ¿qué cosas he estado yo haciendo? Ahí mismo me terminó todo. En ese tiempo yo no sabía nada acerca de los pensamientos positivos, pero Dios me bendijo. Yo dije, yo no voy a preocuparme acerca de este más. Yo no moriré ni tendré algún problema del corazón. Continuaré diciendo eso. El dolor no me dejó entonces, sino que siguió viniendo hasta que encontré el verso en la Biblia que dice Salmo 28:6, que dice, y veas a los hijos de tus hijos, y mis hijos eran pequeños. Todo así que dijo, yo tomaré para eso, para mí. Yo recibo eso, así que mientras llegaron a los 40, llegaré a los 40. Así cuanto menos llegaré a los 40. Y de ese modo comencé a apoyar en la palabra de Dios. Comencé a pensar como las palabras enseñan, en lugar de pensar en cómo yo me siento, uso lo que estoy hablando. Los psicomáticos, así que como se enferman ellos, piensan y atraen las enfermedades hacia sí mismo. Recuerde ahora, yo era un cristiano, nacido de nuevo, y ya hacía 2 años cuando esto pasó. No fui sino hasta 8 años más tarde que en el mensaje de pensamientos positivos, pero Dios me dirigió para comenzar diciendo, yo viviré y no moriré. Pronto los dolores se fueron y los síntomas pararon. Hoy estoy saludable y no he estado desde ese día ni de eso ya hace 12 años. Y la fecha de este libro, no hay nada malo en el cuerpo. Esa es la manera de que debe usted pensar. Usted hablará salud y usted mismo y verá más adelante en esas enseñanzas lo que sus palabras van a producir. Ahorita mismo estamos hablando acerca de la mente. Su mente va a controlar lo que usted dice. Vamos a dejar que la paz de Dios reina en nuestro corazón. Me gusta lo que un maestro que comenzó dice, nunca estoy confundido. No hay confusión en la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios sobre cualquier cosa. Por ellos es que nunca estoy confundido. Cuando el diablo quiere confundirme, enseñando voy a la palabra de Dios en cuanto a la respuesta y me apoye en la palabra de allí que yo nunca estoy confundido. Me gusta eso, yo nunca estoy confundido. Así que no seremos psicomáticos, seremos biblomáticos. Vamos a pensar saludablemente. Esa es solo la área de su vida, pero es el principio función de todas las áreas. Victoria y derrota comienzan en su pensamiento. Vamos a analizar un equipo de fútbol. Para equipo de entrenamiento, el entrenador les da unas palabras de incentivo a los jugadores antes de salir a jugar. En esto está usando palabras y pensamientos para acondicionar sus mentes para ganar. No importa qué tan robustos sean los jugadores de equipo opuestos. El equipo se ha puesto en su mente llevar el balón sobre la otra línea del gol a pensar de la oposición. Ellos deben pensar victoria. Si ellos piensan derrota,
nunca ganarán. Las palabras de Dios es victoria. Comienzan pensando que las palabras de Dios en todas las situaciones, victoria y derrota nacen en la mente. Muchos de nuestros héroes encontraban en desventajas, pero ellos tenían en su mente que ninguna circunstancia les pararía. Ellos dirán, no me importa cómo se ve la situación, yo voy a salir. Recuerda eso. No importa en qué situación estés o cuáles son tus capacidades. Si tú puedes pensar correcto en tu mente, haciendo que en tus pensamientos se haga imaginación y así y así se convierta en, en una fortaleza, pero de acuerdo con las palabras de Dios, fortalece a Dios. Entonces esa palabra arderá en tu mente, saldrá fuera de tu boca y tus dirigirás tus palabras de acción y a las palabras de Dios. Este es el lado positivo de los pensamientos, imaginaciones y fortalezas. Los pensamientos son similas y plantadas en el jardín de su mente. Supongamos que usted planea sembrar un jardín. Los pensamientos son semillas plantadas en el jardín de su mente. Supongamos que usted plantea sembrar un jardín una primavera. Después de que se prepara la tierra y se remueve todas las rocas, bastante de su pasto, usted está listo para plantar las semillas. No se tomará usted su tiempo para compartir las semillas en estas frescas y bridas y capaces de producir en ese clima. Usted seguramente tendrá cuando los circulatorio de la semilla que compró le sale que usted quiere cultivar. Usted sabe que la semilla del maíz producirá elote y que los chícharos producen chícharos, etcétera. Conforme el jardín progresa, a pesar que usted no plantó hierba malas, algunos van a seguir junto a los vegetables. Un buen jardinero arrancará la mezcla, la maleza, para que las buenas plantas crezcan sin estorbo. Lo mismo sucede en su mente. Arranque los malos pensamientos y solo deje que los buenos pensamientos sean planteados en el jardín de su mente, porque todas las cosas que son dejadas ahí crecerán. Ejercite su voluntad y piense positivamente. Usted debe comenzar a ejercitar su voluntad en la área. Usted comience diciendo, yo desarrollaré el hábito de pensamientos positivos. Eso no es solamente pensar positivamente, sino es pensar positivamente alimentando con las palabras de Dios. Eso no es lo que se llama mente sobre materia, sino boca sobre materia. Usted podría trabajar hasta 12 horas al día sin sentirse golpeado o cansado. ¿Sabía usted que usted ha hecho eso? Y lo más probablemente es que en otros tiempos usted trabajará 2 horas en estar agotizando. La diferencia de actitud hacia su trabajo. Usted ha experimentado eso y eso también es su manera de pensar. Si tiene que relajarse y saber que usted está en control, que usted puede desarrollar su trabajo. Primero que nada, le tiene que gustar su trabajo, aceptar su trabajo de tal manera que usted pueda disfrutar en eso. La manera es que usted lo desarrolle de la manera en que usted lo proyecta en su mente, lo que hará que esto por encima de su trabajo es la tensión que lo va a golpear. No importa qué tiempo de trabajo usted esté desarrollando, si se mantiene bajo presión, nunca va a poder lograr nada. Voy a ver esa partecita otra vez.
le tiene que gustar su trabajo, aceptar el trabajo de tal manera que usted pueda disfrutarlo. Es la manera que usted lo desarrolla, de la manera en que usted lo proyecta en su mente, lo que haría que está por encima de su trabajo. Es la atención que va a golpearlo. No importa qué tipo de trabajo usted está desarrollando, si se mantiene bajo presión, nunca va a poder lograr nada. Una señora estaba diciendo el otro día que su esposo llega a la oficina con las manos en el estómago de dolor. Llega de la oficina con su estómago en las manos de dolor, que no puede más. El trabajo se le está acabando. Que su trabajo se lo está acabando. Y él le gusta su trabajo. A él le gusta su trabajo. Y ha sido entrenado para ello, pero la tensión nerviosa que le ha dominado no es el trabajo que lo está haciendo, sino lo opresiona. No me importa qué es lo que usted está haciendo. Usted lo puede hacer si su mente está, usted lo puede hacer si su mente está centrada. Hay algunas gente que no pueden hacer ni una cosa sola. ¿Es eso correcto? ¿Conoce a alguna gente así? Ellos de plano no pueden hacer nada. ¿Sabe usted por qué ellos piensan que no pueden hacer nada? Yo tenía un hermano en Cristo que no podría hacer mucho. Él, él me lo comentó personalmente. Yo siempre pensé opuesto. Yo siempre pienso que puedo hacer cualquier cosa con mis manos, pero en el campo del desarrollo, colocar el estudio de libros, yo no pensaba que podría llegar a hacer nada. Con su cuenta mente, ¿dónde cree usted que siempre puse mi esfuerzo? Usted obviamente sabe la respuesta. Otro hermano quien se había dedicado por completamente a los libros, al conocimiento de las escrituras, lo puede referir a usted a cualquier parte de la Biblia, a cualquier tiempo que él quiere, pero nunca ha hecho nada en la área mecánica, porque así es como él está pensando. A la inversa, yo siempre pensé que puedo hacer cualquier cosa con cualquier que quisiera con madera. Yo puedo hacer cualquier cosa con madera. Después de madurar, a ver qué ha hecho, me doy cuenta que no ha sido un trabajo tan buen hecho. Aquí al tiempo que lo estoy haciendo, creo que ha sido lo mejor. Después de 10 años, cuando miro atrás, veo que entonces apenas estaba yo aprendiendo y que ahora me ha desarrollado bastante bien trabajo con la madera, porque yo pensando positivamente, y si piensas que tú puedes hacerlo, tú puedes desarrollar en esa área. El éxito nace en la mente. Siempre pienso que yo si veo a alguien haciendo, entonces yo puedo hacerlo también. Lo que hago es que me quedo ahí por un periodo de tiempo viendo cómo lo hacen y aprendiendo. ¿Alguna vez se ha sentido así? Usted puede entrenarse en otras áreas, debe desarrollar el hábito de practicar a través del control. Filipenses 4:8 nos dice que debemos pensar, que fijamos nuestros pensamientos en las cosas que son verdaderas, honestas, juntos, puras, amables, de buen reporte, virtudes y amables. Esa es una larga lista. No es así. Así que cada vez que yo piense ahora, voy a tener que repasar esa lista. El temor impide que usted hable en fe. De que esté hablando usted de controlar los pensamientos que vienen a su mente. ¿Cómo ve las escrituras? Hablan acerca de eso, solamente que no las hemos
estudiado. Sí, seguir la mayoría de los cristianos dejen su mente vagar a donde quiera ir. Y eso hace que se entrene en las áreas malas. El temor, déjale otra vez. El temor impide que usted hable en fe. ¿De qué está hablando usted? ¿De controlar los pensamientos que vienen a su mente? ¿Cómo ve las escrituras? Hablan acerca de que solamente que los hemos estudiado. Seguro la mayoría de los cristianos dejan la mente vagar a donde quiera ir. Y eso hace que la mente en las áreas malas. En nuestro pensamiento no debe hablar miedo o temor. La Biblia dice, no temas. Jesús dice, no tengas temor, no te afanes o te preocupes. Mateo 6, 25 a 34. Nos habla de que no nos afanemos, a que estemos ansiosos o aturdidos. No permitas esos pensamientos. Te preguntarás cómo puedes hacer eso. Solamente hazlo. Puedes escribir acuerdo. En su cama tembla de miedo o nerviosamente, pero en su momento usted comienza a decir, no voy a estar nervioso. Usted comience a pensar eso. Diga, no me preocuparé ni estaré ansioso. Voy a dormir esta noche. Comienzo a hablar a sí mismo. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es que ahí voy a dejar. Le agrego la por otra parte.